Empezamos amigos entonces en esta serie de lecciones a partir de esta, todo lo que tiene que ver con comandos de la terminal. Aquí en Linux es obligatorio conocer los comandos, al menos los más básicos, si es la palabra, de la forma de utilizar comandos por medio de eso, de la línea de comandos conocida como la terminal. Es imperativo. Hay cosas que gracias al entorno gráfico, al escritorio KDE o al nombre que se esté usando, pues es posible aquí por medio del administrador que aparece que nosotros podamos hacer ciertas cosas con las carpetas, con los archivos, pero definitivamente en la terminal podemos hacer muchísimas cosas que por aquí no son suficientes. Vamos a empezar con cosas muy básicas, muy sencillas, que de hecho se podrían hacer por acá, por el administrador de archivos este que tiene Linux, Ubuntu, pero vuelvo y repito, es imperativo, es obligatorio manejar los comandos. Ahora, Linux tiene un montón inmenso, inmenso de comandos de Linux, cosa que obviamente en todas estas explicaciones pues no se pueden explicar todos, ni siquiera los que se ven, se pueden ver todas las variantes que tiene porque son muchísimas. Una recomendación que yo le puedo dar es que como complemento en Internet, si le interesa trabajar el mundo de la terminal en Linux, que de hecho en Linux es, vuelvo y repito, obligatorio, hay muchas páginas que me brindan información sobre la línea de comandos. Yo solamente voy a nombrar aquí un par, pero como una guía, pero pues usted lo invito a que trabaje bastante el tema de las líneas de comando porque aquí en Linux son obligatorias. Una opción es en FreeCodeCamp, si usted le escribe, por ejemplo, así, escribirle FreeCodeCamp Linux, entonces vamos a encontrar una ayuda bastante extensa de esta página, muy popular por cierto, que es FreeCodeCamp, donde nos ofrece información de pues todo lo que tiene que ver en este caso con el mundo de Linux. Entonces, si le entramos aquí a esta dirección, aquí está The Linux Command Handbook, entonces pues es como un libro que encontramos nosotros dentro de FreeCodeCamp y que me habla de la línea de comandos bien extensa, bien detallada sobre esta propiedad que nosotros encontramos acá. Entonces yo lo invito a que también por acá pues trabaje, está explicado comando por comando, descripción por descripción, todo lo que se necesita saber de este tema de la línea de comandos. Otra página que también puede ser interesante es relacionada directamente con Ubuntu. Entonces usted puede escribir, por ejemplo, Ubuntu Consola, así la puede buscar como Ubuntu Consola. Y por acá hay una opción, esta, que dice, aquí esta que dice Help Ubuntu, que me habla sobre lo que tiene que ver con la consola y pues todos los temas relacionados también. Entonces, vuelvo y repito, yo lo invito a que por aquí vamos a entrar de todas maneras a la página. Aquí está, a que pues indaguen muchísimo porque son muchísimas las cosas que se pueden hacer con el tema de la consola y que de hecho para nosotros hacer cosas realmente eh, serias, por así decirlo, y configuraciones avanzadas que de repente vamos a necesitar, pues es obligatorio manejarlo. Bueno, dicho esto, yo voy a cerrar acá y vamos a empezar a trabajar con la consola. ¿Cómo entramos a la consola? Una opción es hacer clic aquí en estos botoncitos y simplemente si no me aparece aquí, pues yo puedo escribir acá terminal, ¿ok? A la terminal se le conoce como consola o consola como terminal. Básicamente es lo mismo. Usted haría clic aquí y podemos ingresar. Miren que si yo hago clic acá, pues ingreso a lo que se llama la consola aquí en Linux. Esto es la consola o conocida, vuelvo y repito también, como la terminal. Cuando yo estoy dentro de la consola, ¿cómo me salgo? Simplemente con Exit, Enter y me salgo. La otra forma de entrar a la consola, dar clic derecho aquí en el tapiz y mire que aquí dice abrir en una terminal. Entonces cuando usted le da clic, vuelve y le abre exactamente lo mismo la terminal. Bueno amigos, entonces dicho esto, él me saca inclusive acá una opción que me dice para ejecutar comandos como administrador, use sudo. Cuando usted utiliza la palabra sudo, está usando una característica que es como si fuera la del administrador. ¿Ok? Vamos a maximizar esta ventana. Esta ventana vamos primero a configurarla un poco. Si yo, bueno, le doy clic acá,
tengo opciones de configurarla. Yo inclusive, si me vengo aquí, por ejemplo, en preferencias, y esto yo no lo voy a tocar, pero si usted quiere lo puede hacer, puede cambiar el variante del tema, cómo abrir las ventanas, configurar el tema de los atajos, porque miren que las ventanas tienen muchos atajos, configurar completamente esto, puede configurar hasta el tema de los colores, bueno, todo eso, pero pues eso ya se lo dejo a usted para que lo trabaje y lo haga. Lo que sí yo voy a hacer aquí es cambiar un poco el tamaño. Vamos a hacer lo que se vea un poco más grande para el tema de la explicación, pues que se lea bien aquí lo que estamos haciendo. No sé si me quedó muy grande, yo voy a reducirlo ahí. Yo creo que ahí estamos más que suficiente. Entonces, nosotros siempre que ingresamos, pues vamos a estar acá. Primero, vamos a ver los temas más básicos. ¿Cómo listar? Bueno, y antes de empezar, pues estar claros que para hacer esto, tenemos que tener claro cómo funciona o la estructura, cómo es, qué es un archivo, qué es una carpeta, saber que dentro de las carpetas hay archivos, o sea, esos conceptos básicos tenemos que conocerlos para no quedar aquí como tan perdidos. Primero, cuando yo quiero listar un directorio, lo listo con la letra L. Entonces yo le doy L, le doy Enter y él me va a listar. En este caso, pues si nos damos cuenta no hay nada. Cuando yo me quiero salir de una carpeta, voy a escribir CD. CD me devuelve a la carpeta anterior, ¿ok? A la anterior no, a la origen. Ya ahorita más en adelante vamos a hablar más en detalle de esto. Voy a presionar L nuevamente y cuando presiono L, pues me salen aquí las carpetas que tengo acá. Hay otro parecido que se llama ls, que si yo le doy Enter, pues voy a encontrar una pequeña diferencia. Cuando utilizo el comando L me lista carpetas, ls también, pero el detalle está en que cuando le digo L, me está diciendo o me está mostrando estas barritas que me están diciendo que son unas carpetas. Miren que ls no me lo está mostrando, ls me está mostrando, o sea, sin las barritas como tal, indicándome de que son carpetas. ¿Cómo hacemos para crear una carpeta? Pues lo hacemos con mkdir. Este es el comando para crear una carpeta y aquí el nombre de la carpeta. Por ejemplo, voy a crear una carpeta que se llame prueba y ojo con lo siguiente. Miren que yo le he colocado la P mayúscula. Aquí en Linux los comandos son sensibles a que si son mayúsculas, minúsculas o acentos. Es decir, que cuando yo le doy Enter, me está diciendo que ya existe. Ok, mire, aquí está, claro, mire, aquí está diciendo, no se puede crear porque ya existe. Aquí tengo prueba. Para nosotros entrar a una carpeta, entonces, bueno, como ya lo tengo creado, ¿cierto? Y ahorita hacemos ejercicios de esto. Como ya lo tengo creado, entonces dice prueba con mayúsculas. Miren que si yo le digo cd prueba, que es para, cd es para entrar, entonces escribo cd y el nombre de la carpeta para entrar a la carpeta, pero cuando yo le doy Enter, me dice que no existe, y no existe porque lo escribí en P minúscula y resulta que es con P mayúscula. Entonces nuevamente intento cd, pero en este caso con mayúscula. Le doy Enter y aquí lo tengo. Cuando le digo L, pues aquí está, me está diciendo aquí, ok, me está diciendo que hay un archivo que se llama curso con nano, ok. Este es un archivo simplemente. Si le digo ls, pues me aparece exactamente porque no tengo carpetas ni tengo absolutamente nada. Entonces, habíamos dicho que para yo poder crear una carpeta, pues es con mkdir, ¿cierto? Entonces, vamos a crear aquí dentro de esta carpeta, vamos a crear otra carpeta más. Entonces, nuevamente, mkdir y vamos a escribirle aprendiendo-ubuntu. Así, le doy Enter y ahí me queda creada. Siempre aquí en Linux, cuando nosotros ejecutamos un comando y no ocurre, no sale ningún mensaje como por ejemplo este, es porque el comando fue aceptado. Quiere decir que ya me quedó entonces creado una carpeta que se llama Aprendiendo Ubuntu. Simplemente vamos a darle un L y aquí lo tengo. Entonces ya tengo una carpeta que se llama Aprendiendo Ubuntu y tengo un archivo que se llama Curso con Nano. Si le digo ls, pues voy a encontrar la pequeña diferencia. L me está diciendo con esta barrita cuál es la carpeta y cuál es el archivo, ¿ok? Que nos quede claro eso. Cuando le digo ls no me muestra la barrita, entonces ya tengo yo que guiarme de repente por los colores. El azul, los azules son las carpetas y los blancos son los archivos. Entonces sí, la recomendación, la mejor que yo daría
es que usted acostumbre a escribirle con L porque la rayita inclusive le está diciendo que es una carpeta. Y si dentro de esta carpeta quiero crear otra carpeta, pues también lo podemos hacer. Otro comando que nos va a servir es un comando que nos permite limpiar la pantalla. De pronto todo este texto nos abruma mucho lo que tenemos, entonces hay un comando que se llama clear. El comando clear lo que hace sencillamente es limpiar la pantalla. Cuando yo le doy enter, queda la pantalla completamente borrada. Si se me olvida cuáles las carpetas que yo tengo, pues nuevamente le doy L y ahí tengo una subcarpeta que se llama aprendiendo-ubuntu dentro de prueba y un archivo que se llama curso de Nano. Ahora bien, yo puedo crear inclusive varias carpetas al mismo tiempo. Eso puede ser necesario. Miremos que tengo esta carpeta, pero quiero crear varias al mismo tiempo. Entonces le voy a decir mkdir, espacio y el nombre de las carpetas. Por ejemplo, voy a escribir carpeta 1, carpeta 2 y carpeta 3. Así de sencillo, perdón, 3. Voy a darle enter y listo. Si yo le digo un L, entonces me está mostrando que efectivamente me creo al mismo tiempo carpeta 1, carpeta 2 y carpeta 3. Todas estas cosas son muy básicas y usted puede decir, bueno, pero es que eso yo lo puedo hacer por medio del explorador allá que tengo, ¿cierto? Sí, lo puede hacer, pero inclusive mire que con un comando tan sencillo desde acá, usted creó 3 carpetas de una sola vez. Allá le tocaría una por una. Y cosas así, que de hecho, vuelvo y repito, hay cosas que son obligatorias por acá, por la interfaz de línea de comandos. Entonces, pues, necesitamos acostumbrarnos a manejar mucho la línea de comandos. Ya lo dijimos que si yo quiero entrar a una carpeta, entonces con CD, por ejemplo, voy a entrar a carpeta 2. Carpeta 2 obviamente está dentro de prueba, entonces voy a escribir, como ya estoy dentro de prueba, voy a escribir carpeta 2. Cuando le doy enter, entonces acá esto me está diciendo que hay una carpeta que se llama prueba y dentro de esa carpeta prueba está carpeta 2. Entonces aquí viene el detalle. Si yo escribo cd espacio punto punto, lo que él hace es devolverme a la carpeta anterior. Me saca de carpeta 2 y me deja dentro de prueba. Cuando le doy enter, aquí quedo. ¿Ven? Entonces, vamos a entrar nuevamente a carpeta 2. Carpeta 2. Le doy enter. Si yo quiero salirme directamente a la raíz, pues necesito salirme acá, fuera de prueba. Entonces, una opción es decirle cd punto punto. Y para salirme de prueba, cd punto punto. Y ahí está, ¿cierto? Pero también puedo hacerlo en forma más directa. Voy a entrar, por ejemplo, a nuevamente prueba. Dentro de prueba voy a decirle carpeta 2. Carpeta 2. Y notemos que esta es otra forma de yo entrar a una carpeta más directa. Si quiero quedar ubicado, miren que estoy en la raíz, pero quiero quedar ubicado dentro de carpeta 2, pero yo sé que dentro de carpeta 2 está dentro de prueba, pues puedo escribir de una vez la ruta completa, ¿ok? Entonces le doy enter y automática o directamente me ubica acá adentro de una vez dentro de carpeta 2 sin ir una por una. Ahora, sabemos que con cd espacio punto punto me devuelve a la anterior, pero si quiero saltar a la raíz, entonces simplemente voy a escribir así, cd, no más. Le doy enter y me deja directamente en la raíz. Bueno, amigos, entonces ya vimos cómo puedo yo entrar directo a una carpeta sin ir una por una, escribiendo la ruta así como lo hicimos aquí. Y sabemos también que con cd enter, pues me devuelve a la raíz. Un truquito que yo tengo aquí en la interfaz esta de línea de comandos es que si oprimo las flechitas, aquí estoy oprimiendo las flechas de subir en el teclado, entonces mire cómo él me muestra los diferentes comandos que ha ido utilizando. Y si oprimo la de bajar, pues se devuelve. Este pitido quiere decir que ya hacia abajo no hay nada más, no hay más comandos. Esto puede ser muy útil si usted está utilizando comandos que va a necesitar comandos que acaba de utilizar, pues en vez de escribirlos, usted oprime flecha hacia arriba y van apareciendo los comandos. Por ejemplo, si yo tengo aquí, necesito editar algo, con la flecha a la izquierda usted se devuelve y le modifica lo que tiene que modificar. Entonces, pues, es algo bastante interesante también saberlo hacer. Bueno, vamos a ver el tema de los archivos. Entonces, ¿cómo hacemos para crear un archivo? Hay varias formas. Por ejemplo, la primera, vamos a entrar a prueba nuevamente para que eso no nos quede regado. Yo tengo un archivo que se llama curso con nano, pero quiero crear otro archivo. Entonces, está el comando cat. Se escribe cat espacio, signo mayor, espacio y el nombre del archivo. Por ejemplo, vamos a crearle este archivo que se llama archivo 1. Vamos a ponerle archivo 1.txt. Aquí no es obligatorio colocarle extensiones ni nada, pero pues
es bueno hacerlo. Entonces, de esa manera, yo voy a crear un archivo. Vamos a darle Enter. Y miren que cuando le doy Enter, no es como en Windows que es entrando a un programa como tal, sino simplemente se ubica aquí abajo. Cuando yo estoy aquí abajo, ya estoy en modo de escribir. Por ejemplo, vamos a escribir, este es uno de los ejemplos de crear archivos en Linux. Yo puedo seguir escribiendo cualquier cosa normal, ¿cierto? Miren aquí, yo puedo seguir escribiendo y él cambia de línea. Si yo le doy Enter, él baja, ¿ok? Y puedo seguir escribiendo normalmente. Cuando yo necesito grabar, para que esto me quede grabado, entonces voy a escribir o presionar, perdón, las teclas Control D, D de dedo. Presiono Control en el teclado y la D de dedo. Cuando yo hago eso, vamos a darle aquí Enter, Control D. Cuando yo hago eso, entonces el archivo ya me queda grabado. Ahora vamos a averiguar. Si yo le digo L y le doy Enter, entonces vamos a encontrarnos aquí que archivo 1.txt, que es el archivo que yo estoy creando acá, pues acá efectivamente el archivo me quedó creado. Bueno, listos. Ahora, yo puedo inclusive crear varios archivos al mismo tiempo. Los archivos que yo voy a crear a continuación simplemente van a quedar creados, más no es que van a guardar contenido. ¿Para qué puede servir? Yo puedo crear archivos de forma de pronto, digamos que temporal, porque sé que en algún momento se van a necesitar. Entonces, para no ir archivo por archivo, pues yo puedo simplemente irlos creando de una vez. Para ello está el comando touch, ¿ok? Touch, comando touch y los nombres de los archivos. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, a ver, primero vamos a ver qué tenemos aquí. Voy a dar un L. Esto es lo que tenemos. Es más, vamos a limpiar. Miren que cuando yo doy un comando erróneo, aquí me equivoqué, pues él me está diciendo, no se encontró y me da, por ejemplo, nombres parecidos. Vamos a darle nuevamente clear. Listo. Ahora sí un L y aquí tengo los archivos que yo tengo. El clear es bueno porque como que me limpia y me deja ver más tranquilo lo que yo tengo. Decíamos que vamos a crear varios archivos al mismo tiempo. Entonces yo voy a escribirle touch y el nombre del archivo. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, ejemplo1.txt. Estoy usando la extensión txt por simple ocurrencia. Yo puedo crearlo con otros archivos, con otras extensiones, como yo quiera. Ejemplo2.txt, ejemplo3.txt. Si usted ve que yo voy muy rápido, pues simplemente lo que usted puede hacer va pausando y va haciendo, va practicando lo que estamos explicando en las lecciones. ¿Ok? Vamos a decirle aquí Enter. Ahí está. Vamos a usar L, Enter. Y entonces ahí tengo creado ejemplo1.txt, ejemplo2.txt y tengo ejemplo3.txt. Entonces démonos cuenta que efectivamente los archivos me quedan creados. Ahora, los archivos también los puedo crear con un editor de texto, parecido al tipo Word, si es la palabra, pero no tan parecido. Pero bueno, a ver, vamos a hacerlo. Son como programitas adicionales que están instalados dentro de los paquetes de Linux. Entonces, hay una forma que se llama Nano, así se llama el editor, Nano, y aquí escribo el nombre del archivo. Por ejemplo, vamos a escribirle ejemplo, ¿qué tenemos? Ejemplo4.txt. Voy a darle Enter y esto es Nano. Nano es un editor de texto básico, pero que me va a servir. Si le ponemos atención, aquí en la parte inferior tenemos las opciones. Este signo, esta flechita hacia arriba, representa control. Entonces con control G veo la ayuda, con control X me salgo, con control O grabo. Y así, con estos son los comandos. Esto emula muchísimo. Lo que pasa es que Linux hereda mucho de Unix y en Unix estamos hablando hace más de 30 años. Así era que se trabajaban. Esto era un editor de texto. Esto era lo máximo que había antes de Word. Esto es lo que había antes. Entonces aquí nosotros escribimos, por ejemplo, estamos aprendiendo a manejar Nano en esta capacitación de a prueba extreme. Así vamos a dejarlo.
Yo puedo seguir escribiendo, tengo las opciones de justificar, inclusive aquí dice que ortografía, pero no vamos a aprender no es una clase de nano, sino simplemente otra forma de crear un texto y en este caso utilizando una especie de procesador de texto. Vamos simplemente a grabar y para grabar me está diciendo que es con control O, entonces yo le puedo decir por ejemplo control O y aquí me dice nombre del archivo a escribir, simplemente le doy enter y queda el archivo ya actualizado. Si me quiero salir, que lo voy a hacer es con control X. Entonces yo voy a decirle aquí control X y ya me queda listo. Si yo le digo L, enter, entonces pues acá el archivo que creamos fue ejemplo 4.txt, aquí tengo ejemplo 4.txt. Entonces es una forma más. Una forma adicional de hacerlo es con otro editor de texto. Ese editor de texto también es otro, se llama gedit, ¿ok? Así, gedit y lo mismo, el nombre del archivo. Entonces, creando texto con gedit.txt. Vamos a ponerle .txt. Creando texto con gedit.txt. Vamos a darle enter. Y ahí nos carga gedit. Es un poco más completo. Miren lo que, pues, al menos visualmente se ve mucho mejor. Y entonces vamos a escribir, este es un ejemplo de texto con gedit. Es un editor de texto más que encontramos aquí en Linux. ¿Listo? Este tiene inclusive un botoncito aquí que dice guardar. Yo le digo guardar. Ya me queda guardado. Acá estaba la opción que me decía que estaba guardando. Hago clic en la X. Y entonces démonos cuenta que ya me quedó creado. Si yo hago un L, entonces tengo un archivo que se llama creando texto con gedit. Entonces, amigos, vamos a terminar esta lección con esto. Hemos visto lo más elemental y en la siguiente lección vamos a continuar.